Centro 96.3. ¡Pásela! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afíliate a Emergencias Médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Recordemos que nuestro fútbol viene del papá con sus hijos, del chifrijo de medio tiempo, de esa afición que llora y celebra cada gol. Viene del amor por los colores y de nuestro paraíso. Los matagigantes nacen de las mejengas en la calle y de jugar en la playa hasta que la vista aguante. Ahora que vas a vivir el fútbol, que no se te olvide de dónde viene. Viene de Costa Rica. ICT, vamos a turistear. Cuando se paga el aguinaldo a tiempo y a derecho, ganamos todos. La persona empleadora evita ser denunciada y las personas trabajadoras estarán más motivadas. Si usted es una persona empleadora, pague el aguinaldo antes del 20 de diciembre. Mantenga a las personas que trabajan para usted motivadas y felices y evítese el pago de multas que pueden ir de 1 a 23 salarios base. Aguinaldo a tiempo, a derecho. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Despertar cada día, a empezar la vida una vez más, hasta encontrar en el horizonte la música. Buenos días a nuestro compañero Asdrúbal Duarte en cabina. Muy buenos días a José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Owell, en nombre de todo el equipo les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. Iniciamos el programa de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP. 64 años de lucha sindical y social a favor de toda la clase trabajadora. Al jueves de cada semana, ustedes y nosotros tenemos una cita acá con la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, que se hace presente con la finalidad de que ustedes y nosotros tengamos, la mejor información de una manera franca, directa, transparente, que no muchas veces se cuenta con esta información en todos los medios de comunicación. En algunos casos porque el formato no lo permite, en otros casos lamentablemente deciden tratar de pretender decirnos cómo pensar y cómo opinar. No permitamos eso. Es importantísimo que usted sola, amiga, que usted solo, amigo, escuche a las personas que conocen, que saben sobre diferentes temas, y así todos, ustedes, nosotros y cada uno de nosotros va tomando sus propias decisiones. Antes de iniciar, solamente les recuerdo que usted nos escucha a través de 96.3 Radio Centro para todo Costa Rica, y si tiene que apartarse de su aparato de radio, puede escucharnos en nuestra página de Facebook, facebook.com/programa Radial Horizontes, facebook.com/programa Radial Horizontes. Ingrese ahí, dele seguir, dele me gusta, para que durante el día vaya escuchando audios, noticias que nuestro compañero Luisito va publicando, y luego
solamente le da clic en la fotografía de nuestro invitado que ya está con nosotros para que nos escuche de inmediato desde su tablet, su computadora o en su teléfono celular. Así de sencillo. Por último, promovemos la participación ciudadana, nos encanta y agradecemos la participación de todas y todos ustedes. Es por eso que una vez más ponemos a la orden de ustedes nuestra línea de WhatsApp. Si no lo tiene, agréguelo ahí en este momento. WhatsApp Programa Horizontes 83 41 41 42. Esa es nuestra línea de WhatsApp para que usted nos envíe mensajes de texto, porque obviamente durante el programa no podemos estar escuchando programas de, mensajes de audio. Así es que mensajes de texto al WhatsApp 83414142. Somos Programa Horizontes, donde no le decimos cómo pensar, donde no le decimos cómo opinar. Recuerde, si Dios lo permite y ustedes así nos lo permiten también, en febrero estaremos cumpliendo 17 años de transmisión ininterrumpida de este espacio de cultura ciudadana que nació con la única intención de tener un punto de encuentro donde ustedes y nosotros aprendamos todos los días de nuestros invitados. Y hablando de aprender, importantísimo el tema que vamos a tratar en la mañana de hoy con nuestro invitado que ya está con nosotros. Él es el doctor Mauricio Castro Méndez, académico de la Universidad de Costa Rica, especialista en Derecho del Trabajo. Don Mauricio nos va a comentar los alcances legales y las investigaciones que él como académico y como profesional en el campo de las leyes y especialista en el derecho de trabajo. Don Mauricio ha trabajado para la OIT, para Naciones Unidas, para diferentes organismos internacionales, ha estado invitado en muchas universidades, tanto en Norteamérica como en otros países, como especialista en temas de derecho de trabajo. Visita de representantes de Oxfam, Alemania, y la nueva ley para supermercados que compran piña y banano de Costa Rica. Recientemente ustedes recordarán que estuvieron por acá en el programa Horizontes los representantes de Oxfam de Alemania. Ellos ya no quieren que les cuenten, que les manden, como digo yo, reportes con carita feliz, donde dicen, no, todo el producto de Costa Rica, tanto el banano como la piña, está libre de pesticidas, no se usan químicos, y algunas empresas desafortunadamente le certifican como producto orgánico, lo venden carísimo allá en Europa y en los Estados Unidos, y resulta que simplemente, vamos a decir las cosas como son, resultan estafados, porque desafortunadamente están creyendo en la buena voluntad de estas certificadoras y en el profesionalismo, desde luego. Lamentablemente, ya en Alemania, yo que está empezando esto, en el momento, lo he venido hablando aquí en Horizontes hace mucho tiempo, hace más de un año, en el momento en que la Comunidad Económica Europea y el gobierno norteamericano se cansen de decir, no, un momento, están certificando producto que no es cierto, y nos cierren la puerta, entonces ahí sí vamos a ver a todos nuestros buenos amigos que se dedican a cultivar y exportar la piña, igualmente que el banano, los que son decentes me refiero, porque ahora vamos a hablar de algunos que no cumplen la ley, los vamos a ver en carreras, porque ¿qué hacer con nosotros con esas toneladas de fruta, tanto de piña como de banano que se produce en Costa Rica, si en algún momento nos cierran la puerta? Por eso hemos venido insistiendo hace más de año y medio, 2 años acá, que tanto los productores responsables de banano y piña como el Estado costarricense, el gobierno de turno debería de ocuparse y preocuparse por este tema, por la transparencia, porque se cumpla la ley y se cumpla con las certificaciones. De lo contrario, todo lo que decimos aquí, muy bonito y muy alegres, cuando vienen los amigos de Canapep o la gente de representantes de los productores de banano, se producen muchas divisas, se generan muchas divisas, con la producción de la fruta, ingresa mucha divisa, es una fuente de riqueza
riqueza para nuestro país, pero si no nos preocupamos, si no trabajamos, si seguimos nada más diciendo, vea qué bien todo lo que traemos al país, y no nos preocupamos en denunciar firme y valientemente a quienes están fallándole a Costa Rica y a los mismos productores, en algún momento nos vamos a llevar la sorpresa muy desagradable. Démosle la bienvenida al doctor Mauricio Castro Méndez, académico de la Universidad de Costa Rica, especialista en Derecho, con este tema, visita de representantes de Oxfam, Alemania, y la nueva ley para supermercados que compran piña y banano en Costa Rica, que recientemente vinieron aquí a hacer recorridos por las fincas para verlo en el campo y no que les cuenten. Doctor Mauricio Castro Méndez, bienvenido a Horizontes. Es un gusto realmente compartir con usted. Hace bastante tiempo no teníamos el privilegio y el gusto de compartir con ustedes, y bueno, hoy empezando la Navidad oficialmente, hoy 1 de diciembre, y que juega la selección, que ojalá hagamos un buen papel. Lo recibimos acá con mucha atención y con mucho interés, don Mauricio. Muchas gracias, don Edgar. Bueno, un saludo a usted, un abrazo, y sí, ya hace rato que no estábamos en este programa que están escuchando, y bueno, un saludo a todas las personas que nos escuchan o que nos escucharán después en la grabación. Estamos a la orden. Son las palabras de inicio del doctor Mauricio Castro Méndez, quien se va a referir como especialista en el campo del derecho del trabajo, a este trabajo que han venido a realizar aquí, a recopilar información en las fincas, en el sitio, representantes de este grupo de alemanes que vienen preocupados porque pareciera que no se está cumpliendo con lo que se certifica, y en Alemania viene una nueva ley para los supermercados que compran la piña y el banano, donde hablan tanto de la certificación como de lo que es la explotación laboral, que eso es otro tema que desafortunadamente en el 2022 venimos a hablar de explotación laboral, cuando nosotros teníamos los ojos vendados y creíamos que Costa Rica era un paraíso, que aquí todo se cumplía. Don Mauricio, ¿cómo está la situación en la producción de piña y banano con lo que son los derechos de los trabajadores, y cuál sería la problemática mundial en este caso, porque sería con la Comunidad Económica Europea o con gobiernos como el norteamericano que compran nuestras frutas, si llegara a comprobarse la explotación laboral y igualmente certificaciones que son falsas realmente? Claro, ahí, si me permite, don Edgar, porque claro, ahora llegamos a esta visita de los señores de Oxfam, ¿verdad? Pero igual hay otras organizaciones y demás que representan el último paso, la última etapa de un larguísimo proceso que sería difícil explicar completo, pero sobre el cual, si usted me permite, sería bueno explicar dos o tres cositas para que sepamos de dónde sale esta cosa que estamos empezando a vislumbrar por primera vez acá en Costa Rica. Claro que sí, por favor. Vamos a ver, si uno tuviera que hacer una mirada de muy largo plazo, digamos que en el siglo XIX y en el siglo XX, el siglo pasado, en realidad las empresas tenían un arraigo de carácter nacional, los productos en general se generaban nacionalmente, y las empresas competían, ¿verdad?, por países. Digamos, había empresas de Estados Unidos, empresas de Alemania, empresas de Costa Rica, empresas de China, de donde fuera, y todas competían entre sí, ¿verdad? Pero tenían, digamos, bandera nacional, por decirlo de alguna manera. Eso generó, digamos, en la primera parte del siglo XX la idea de que, con un larguísimo proceso que no voy a explicar ahora, que había que generar ciertas reglas de carácter común. Por ejemplo, al principio era lícito contratar niños y niñas, ¿verdad?, para trabajar 15, 16 horas en minas de carbón, digamos. Entonces, cuando por diversos temas se empieza a plantear que hay algunas de estas cosas que son inaceptables éticamente, socialmente, productivamente y demás, entonces los países empiezan a decir, pucha, pero es que nosotros necesitamos tener reglas comunes, porque si yo en Bélgica prohíbo el trabajo infantil, pero mis competidores en Inglaterra no, pues yo quedo ahí en una competencia desleal, digamos. Entonces,
se construyó, digamos, todo un aparataje jurídico a nivel planetario que tenía una pata nacional y una pata internacional. Nacionalmente, lo que normalmente nosotros conocemos, los tribunales de trabajo, los procedimientos laborales, las inspecciones de trabajo y demás, que te llegan a la empresa, te ven si estás cumpliendo o no con la normativa interna del país y eventualmente te sancionan o declaran derecho a favor de los trabajadores y demás. Y a nivel internacional se desarrolló, digamos, todo un aparato jurídico, pero en función de los países, ¿verdad? Por eso es que, digamos, frente a la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, cuando surgen irregularidades en Costa Rica o en cualquier otro país, entonces se abre un caso en contra de Costa Rica, ¿verdad? Y algo similar sucede inclusive en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Cuando hay una violación, vean ustedes, recuerden, no sé si ustedes lo tienen presente, pero Costa Rica ha sido ya condenado como 5 o 6 veces en los últimos años en la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violación de derechos humanos. Decía que los mecanismos que se desarrollaron fueron de nivel nacional, los mecanismos que normalmente conocemos, inspección de trabajo, juicios laborales, etcétera, y mecanismos internacionales como el de la Organización Internacional del Trabajo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y demás, que lo que ven es lo que está pasando en cada país. Y eso sirvió relativamente bien durante la mayor parte del siglo XX. Pero avanzado el siglo XX hay una transformación radical que tiene que ver en buena medida con lo que se ha denominado globalización, ¿verdad? Y en lo que a nosotros nos interesa con la construcción ya de cadenas de valor. ¿Eso qué significa? Para efectos nuestros, ¿verdad? Hay muchas formas de entender ese fenómeno, pero para efectos nuestros hay capitales, grandes empresas transnacionales, internacionales, ¿verdad?, que colocan su producción donde mejor le caliente el sol, por decirlo de alguna manera. Entonces, pues, si usted tiene un teléfono, ¿verdad?, entonces, bueno, tiene la extracción de minerales en África, tiene la empresa de ensamblaje en China, ¿verdad?, y tiene diferentes, aunque la casa matriz de, qué sé yo, de Apple o de cualquiera de esas grandes empresas esté ubicada en Estados Unidos o en Europa y demás. Entonces, claro, ahí ya la producción ya no es por país, sino por cadenas de valor que, por ejemplo, en el caso de la piña o en el caso del banano, ¿verdad?, puede iniciar con la limpieza del terreno para sembrar piña en, yo qué sé, en Pital, ¿verdad?, de San Carlos o en Zigzagola, donde sea, ¿verdad?, y esa cadena termina cuando el alemán o el gringo bota la corona de la piña a la basura después de habérsela comido, o la cáscara de banano, ¿verdad? Es decir, allá hay toda una cadena de valor que está engarzada y que tiene no solo patas en distintos países, sino que además se estructura con diferentes empresas, sucursales, formas de organización diversa, etcétera, etcétera, en esa cadena de producción. Entonces, frente a ese fenómeno hubo una primera respuesta, digamos, a partir sobre todo de la década de los 90 del siglo pasado, donde se empezó a plantear en algunas cadenas de valor la idea del comercio justo, ¿verdad? Que esa forma de organización que hacía, bueno, genera, digamos, si no se hace nada, dos fenómenos muy complicados. Hay un fenómeno al que se le denomina dumping social, y hay otro fenómeno que es la deslocalización. ¿Qué quiere decir eso? Cuando usted habla de dumping, yo no soy economista ni nada por el estilo, pero digamos, en términos generales, lo que sucede en el dumping es cuando una empresa coloca su producción por debajo de los costos de producción, ¿verdad? Si por ejemplo a mí me cuesta 1,000 colones producir un bien, el costo de producción más la ganancia, yo lo tendría que poner en 1,100, 1,200, yo no sé, en el mercado, y lo empiezo a colocar a 900 colones en el mercado. Y eso lo hago con la finalidad de quebrar a mis competidores, ¿verdad? Yo quiebro a don Edgar, quiebro a Mario, quiero a José y demás, que eran mis competidores,
y cuando ya quebraron y yo tengo el monopolio o el oligopolio del mercado, entonces yo puedo hacer con los precios lo que yo quiera, ¿verdad? Subirlo ya no a 120, sino a 200 o a 500 colones, ¿verdad? Ese es, digamos, el primer fenómeno. Entonces, claro, eso implica una corrida, si usted lo trae ya no a términos económicos, sino a los componentes sociales, laborales y ambientales, a lo que se llama el dumping social. Es decir, tratar de colocar el producto al menor precio posible, pero a costa de los derechos laborales, del medio ambiente, de lo que sucede en comunidades, etcétera, ¿verdad? Entonces se genera esa presión en esas cadenas para colocar el precio cada vez más bajo, violando los derechos laborales, los estándares ambientales y demás. Ese es el primer fenómeno. Y el segundo fenómeno, como yo tengo esa movilidad ya transnacional, y entonces, como lo decía, yo me coloco mi sucursal o la finca o la empresa o las empresas contratistas o lo que sea en aquel lugar del planeta que me genere mejores condiciones, ¿verdad? Si me aprietan mucho, digamos, en un país, entonces yo amenazo con que agarro yo mis cosas y me voy para otro país donde me molesten menos, ¿verdad? Ese es el fenómeno de la deslocalización, ¿verdad? Me lo llevo a otra localidad o a otra localización. Entonces, claro, esos fenómenos son muy potentes, ¿verdad? Impactan negativamente los estándares laborales y ambientales, y frente a eso se empezó a generar, a partir de la década de los 90 del siglo pasado, la idea del comercio justo, sobre todo en Europa, ¿verdad? Donde, digamos, se apela por diversas áreas de producción. Debo decir que fundamentalmente, probablemente los que empezaron con esto más seriamente fue la industria del banano, en buena medida provocado por los sindicatos latinoamericanos de banano, incluidos los costarricenses. Empiezan a plantear que debe sensibilizarse a los consumidores europeos para que no consuman un banano en aquella oportunidad que no cumpla con ciertos estándares mínimos laborales, ambientales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Empieza a desarrollarse eso tiene, digamos, una reacción por parte de la Organización Internacional del Trabajo, y se emite una declaración de principios fundamentales del derecho laborales, donde se dice cualquier país y cualquier empresa debería cumplir esos estándares mínimos, que son no discriminación, libertad sindical y de negociación colectiva, no trabajo forzoso, no trabajo infantil, y más recientemente este año se agregó las condiciones de salud ocupacional adecuadas. Digamos, del lado del sistema, del mecanismo, se empieza a hablar con los supermercados y se les empieza a decir: ustedes tienen una cuota de participación acá muy importante, y ustedes deberían desarrollar algún tipo de mecanismo que permita que ese consumidor europeo, por ejemplo, se asegure que ese banano, esa piña que está comprando, se produce con ciertos estándares, ¿verdad? Entonces, en aquella época, en la década de los 90, lo que se dijo es, bueno, lo que vamos a hacer es vamos a aplicar lo que se llaman las normas de calidad, ¿verdad? Hay entidades internacionales que desarrollan normas de calidad. De las más conocidas es la International Standard Organization, la ISO, que emite normas, ¿verdad? La ISO 9000, la ISO 9002, etcétera, que lo que hace es establecer estándares de calidad. Entonces se empezó a plantear que había que emitir estándares de calidad en el tema laboral y en el tema ambiental, precisamente. Y la forma en como eso se empezó a ejecutar es, bueno, si usted tiene esa norma, entonces hay una empresa bananera, una empresa piñera, nacional, internacional, multinacional, no importa, que a la cual el supermercado le va a exigir que presente el sellito, como decía usted, esa certificación. Ajá. Entonces, hay empresas que certificadoras, ¿verdad? Se ha mencionado mucho en los últimos tiempos, Rainforest Alliance, pero hay muchas, ¿verdad?, que se encargan de eso.
de llegar, y si don Edgar quiere venderle esa producción a los supermercados en Europa y le piden ese sellito, entonces don Edgar va y busca, por ejemplo, a esa empresa, Rainforest Alliance, y le dice, certifiquen. Entonces Rainforest Alliance, a veces ella misma o conoce otra empresa, le manda auditores que revisan y le dicen a don Edgar, vea, usted cumple, lo certifico, usted cumple más o menos, lo certifico, pero le doy un plan remedial, o no lo certifico. Y dependiendo de si le dan ese sello, pues usted puede colocar la producción. Eso tuvo un impacto importante, limitado, pero importante al puro principio del mecanismo. Pero el mecanismo, digamos, tiene problemas estructurales muy importantes. Yo no quiero hacer generalizaciones, obviamente, pero ¿qué es lo que sucede acá? De ahí, don Edgar, que imagínese que usted tiene una empresa certificadora y yo llego y le digo, don Edgar, yo necesito que usted me certifique con esta norma ISO, SA o cualquiera. Entonces usted viene, me hace la auditoría y me dice, no, Mauricio, viera que no lo puedo certificar porque usted tiene sus problemas importantes, no puedo certificarlo. Pero como yo soy el que pago, mi empresa es la que paga, y quien paga manda el baile, ¿no es cierto? Así es. Entonces yo llego y le digo, hey, don Edgar, qué tirado, usted no me va a certificar. Viera que la certificadora de Juan sí me certifica, ¿verdad? Como hiciéramos, ¿verdad? Y entonces, finalmente su empresita, usted vive de eso, y entonces usted termina dándole la certificación con un plan remedial. Y yo como empresa, si no soy muy responsable, lo que me interesa es el sellito, ya después del plan remedial me olvido. Y entonces el sistema se empezó a pervertir, que es en buena medida lo que se ha venido denunciando por los sindicatos de banano y de piña, ¿verdad?, en términos de que hay certificadoras que ya han sido denunciadas y se ha comprobado en Europa que certifican condiciones que no son las reales, ¿verdad?, dentro de ese juego que yo acabo de describir. Bueno, claro, entonces el sistema quedamos allá medio palo. Entonces, el tema se ha seguido discutiendo a nivel planetario, y el tema es retomado por Naciones Unidas, por la OIT, por la OCDE y por la Unión Europea. Y cada una en distintos momentos ha emitido, digamos, Naciones Unidas, si no me falla la memoria, por ahí del 2011, ¿verdad?, etcétera, han emitido resoluciones o directrices con principios generales que deben aplicar, ahora sí, en las cadenas de valor, ¿verdad?, ya no en las empresas nacionales, sino en las cadenas de valor en general, ¿verdad?, digamos, y con tres características particulares, aunque los principios varían, digamos. ¿Cuáles son esas características? Uno, hay un corazón, ¿verdad? Que es decir, ojo, a nosotros lo que nos interesa es lo que pasa en la cadena de valor. Ya no me sirve saber qué es lo que pasa en Costa Rica o en una finquita piñera o bananera en Costa Rica o en Ecuador o en Colombia. No, me interesa ver lo que pasa en la cadena de valor, ¿verdad? En esa cadena de valor se deben respetar un núcleo duro de derechos humanos, ¿verdad?, de derechos humanos. Ese es el primer gran componente, si se quiere. Un segundo gran componente que la mayoría de estos principios de Naciones Unidas, de Unión Europea y demás plantean, es que la cabeza de esa cadena de valor, siempre hay una empresa que es la dominante, ¿verdad?, en la cadena, o varias empresas dominantes. Esas empresas dominantes o que tienen un peso específico en esa cadena de valor debe velar, ¿verdad?, porque esos derechos humanos se cumplan en toda la cadena de valor, ¿verdad? Es decir, en todas sus sucursales, en todas las empresas que contrata, en todas las empresas contratistas, subcontratistas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que lo que pasa allá en Medio Queso de Costa Rica con un contratista, un subcontratista que contrata a trabajadores de la piña en condiciones de semiesclavitud, ¿verdad? Y trabajan en una finca piñera que luego
produce la piña, que en realidad no le corresponde a ese subcontratista, sino al dueño de la finca, y esa empresa se la vende a una sucursal de una transnacional o la exporta directamente y eso lo consumen finalmente los europeos. Todo eso tiene que reflejarse en este mecanismo, y esa empresa que está arriba, la dominante, tiene que velar porque se cumplan esos derechos humanos en toda la cadena de valor, desde los subcontratistas y los proveedores hasta las empresas principales, etcétera, etcétera. El tercer componente tiene que ver con que en la mayoría de estos mecanismos exigen que no solo deben velar por ese cumplimiento, sino que deben establecer mecanismos de gestión de riesgo. Es decir, por ejemplo, en actividades tan peligrosas como las agrícolas de monocultivo, que son intensivas en agroquímicos, ¿verdad? En agroquímicos poderosísimos, muchos de ellos cancerígenos, etcétera. Pues entonces este tipo de lineamientos exigen que se realicen programas de gestión de riesgo que permitan evitar o minimizar el riesgo lo más posible, ¿verdad? Lo más posible. Y el último componente que muchos de sus principios establecen es la necesidad de crear mecanismos que le permitan a los trabajadores y a sus organizaciones, fundamentalmente las organizaciones sindicales, presentar quejas, ¿verdad? Presentar quejas y eventualmente obtener la reparación de daños, la reparación integral de los daños producidos si es que no se hizo esa gestión de riesgo o ese cumplimiento de derechos humanos fundamentales, ¿verdad? Digamos que esa es la lógica general. No, está muy claro. Don Mauricio, ¿usted me permitiría ir a una pausa comercial? Pero, por supuesto, claro que sí. Gracias, estamos en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Estamos escuchando, interesantísimo, por cierto, estamos, como digo yo siempre, aprendiendo. Aquí venimos a aprender de nuestros invitados. Estamos escuchando al doctor Mauricio Castro Méndez, académico de la Universidad de Costa Rica, especialista en Derecho del Trabajo. Él se refiere a todo lo que es el proceso y el porqué, la razón y dónde se origina la visita de representantes de Oxfam Alemania y la nueva ley para supermercados de ese país que compran piña y banano en Costa Rica. Vamos a la cabina central. Hoy, recuerden, hoy es jueves, día de ANEP. La ANEP se hace presente con la finalidad de que ustedes y nosotros nos informemos. Retornamos. Ya regresamos a ANEP, Humanismo, Derechos Humanos y Justicia Social. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. La música alegra el espíritu y hasta la Biblia está llena de ejemplos, como cuando Miriam sacó la pandereta después de cruzar el Mar Rojo, o en su época el rey David su arpa. En fin, que de toda una vida la música ha demostrado en todos los reinos, pueblos, tribus, que es medio fundamental para llegarle al espíritu. Por eso me ha dado por analizar el comportamiento social alrededor de un karaoke, que es algo internacional. Cantan frente al televisor en España, Colombia o Costa Rica. Es un fenómeno que sobrepasa muchas fronteras. Lo mismo puede usted encontrar un karaoke en un lugar público como en una fiesta privada. Y creo que eso se da por ser un método sencillo de catarsis, asequible para todo mundo. Canta quien canta bien y canta quien canta mal, porque canta para liberar lo interno y no para concursar. Otra cosa que he notado es que el usual bullying, que ahora todo lo descompone, se baja muchísimo en un karaoke, quizá por ser gente conocida, pero lo mismo se aplaude a quien hizo vivir la canción como al que la mató. Se aplaude a hombres y a mujeres y se le da espacio a todos. De pronto he notado que se busca generar respeto en un karaoke porque independiente de la calidad del intérprete se deja terminar para que intervenga el que sigue. Entonces, un método tan democrático que estimula la participación, el respeto al otro, que no tiene fronteras y provoca catarsis en una sociedad tan estresante, debiera ser reconocido y estimulado, jamás despreciado. Vaya, dele a su canción favorita, hágalo por su salud.
Ahora, la novela de Carlos Monge, Ana y el mandadero del Irenes, ya se encuentra disponible en las librerías Lehmann y Librería Francesa en Barrio Escalante. Recuerde que esta novela, así como el libro de cuentos Sueños y Verdades, pueden adquirirlas en versión digital en Amazon o solicitándolo al 7114-0157. Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntrelo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. Recordemos que nuestro fútbol viene del papá con sus hijos, del chifrijo de medio tiempo, de esa afición que llora y celebra cada gol. Viene del amor por los colores y de nuestro paraíso. Los matagigantes nacen de las mejengas en la calle y de jugar en la playa hasta que la vista aguante. Ahora que vas a vivir el fútbol, que no se te olvide de dónde viene. Viene de Costa Rica. Ícete, vamos a turistear. Las personas trabajadoras tienen derecho a recibir su aguinaldo a más tardar el 20 de diciembre. Si usted tiene más de un mes de laborar para el mismo patrono y no lo ha recibido para esta fecha, puede hacer su denuncia por medio de la aplicación Trabajo CR, de la página web, el perfil de Facebook del Ministerio de Trabajo o en persona en las oficinas del Ministerio. Aguinaldo a tiempo, a derecho. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. ¡Pásela! ¡Pásela! Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afilia de Emergencias Médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas. Médico a tu lado. Continuamos. ANEP, 64 años cumpliendo con la clase trabajadora y el pueblo costarricense. Retornamos hoy jueves de ANEP aquí en Horizontes. Estamos escuchando realmente la información de una manera clara, toda la exposición que nos hace el doctor Mauricio Castro Méndez, académico de la UCR y especialista en Derecho del Trabajo, sobre la visita de representantes de Oxfam, Alemania, y la nueva ley para supermercados de ese país que compren piña y banano de Costa Rica, donde las condiciones deben de ser las óptimas: cero esclavitud laboral, cero contratación de menores de edad, igualmente el producto certificado como tiene que ser. Si es orgánico, va certificado 100% orgánico, y si no es orgánico, pues que pase como una fruta común. Desde luego, con los convenios internacionales ya sabemos que hay algunos químicos que no se deben de usar y otros que sí son permitidos por convenios internacionales. Que se cumpla con el derecho internacional, así es como tiene que ser. Agradecerle a los amigos casualmente de la zona piñera de Buenos Aires, de ANEP OPAS, que dice, buen día, queremos agradecerle al doctor Mauricio por explicar a los trabajadores qué se sucede de una forma sencilla. Estamos aquí escuchándolos todos desde Buenos Aires, zona sur. Gracias, amigos de zona sur. Fernando Alonso dice, buenos días, averigüen bien y se darán cuenta de que todos, que en algunos casos todos vemos, seguramente trabaja una finca, los venenos que le echan y que nos comemos. Bueno, por eso yo decía, hay que ver cuáles son los que son los legales de acuerdo a la modernidad, porque se van incluyendo algunos y otros van saliendo. Dice, por favor, pídale a don Mauricio que hable sobre la norma ISO 4001, Exposalud Ocupacional, también los vemos y los oímos. Dice, no, me dice aquí 45.001 a esa hora, corrigieron, acaban de corregir. Esa es la inmediatez de la radio, esa es la belleza.
Expo Salud Ocupacional y Medicina Laboral, los estamos escuchando. Ok, gracias, muchísimas gracias, amigos. Desde la zona de Sarapiquí también nos dicen, esto es un tema sumamente importante, hay que favorecer a las mujeres y los hombres que trabajan en el campo bajo las inclemencias. Aquí estoy al pie del cañón, nos dice Porfirio de la Municipalidad de Sarapiquí, que está trabajando allá en esa zona. Bueno, son muchos los mensajes, el tiempo es muy corto, vamos a irnos directamente con don Mauricio nuevamente. Don Mauricio le está enviando aquí saludos don Olman Briceño desde la zona de San Carlos, dice por favor denle mis respetos a Mauricio, un excelente profesional. Igualmente nos dice por acá, buenos días, aquí los gobiernos pasados por intereses con dueños de fincas piñeras que pertenecen a amigotes cercanos y partidos políticos los han beneficiado con este tipo de explotación laboral y económica, dice Ricardo Peña Gómez. Y continúa don Ricardo diciendo, acuérdense de la pandemia, salieron a la luz un montón de anomalías con dueños de fincas en San Carlos y no ha pasado nada y en buena hora. Y bueno, hasta ahora se hacen de la vista gorda de esos personeros. Qué bueno que vinieron los alemanes para ver las cosas como son. Atentamente, Ricardo Peña Gómez. Otro mensaje. Una de las fincas más grandes del país, en la zona norte, se dedica a la esclavitud y a la contratación de inmigrantes ilegales. ¿Y qué hace Migración y Extranjería? Nada de nada. Y cuando va para allá la policía, lo que hacen es avisarle a los dueños de esas fincas. Vamos a ver. Dice felicitaciones para el programa, nos dice, y para su invitado nos dice doña Blanca Víquez Garita, dirigente casualmente de la zona de Tierra Blanca de Cartago. Don Mauricio, le cedo la palabra, nos quedan 10 minutos, está interesantísimo el tema con usted, adelante. Vamos a tratar de cerrar. Bueno, saludos a Olman, a Ricardo y los compañeros allá en la zona sur y demás, y a todas las personas que están atentas. Para terminar, digamos esto, entonces sucede lo siguiente: a partir de esos estándares, los distintos países europeos, ¿verdad?, empiezan a aprobar leyes específicas. Se aprueba una ley en Alemania, otra en Inglaterra, otra en Francia, otra en Noruega, otra en Holanda, otra en Suiza, etcétera. Y eso es muy importante, no es exclusivamente para la piña del banano, es en general para las cadenas de valor. Ajá. Cada una de esas normas son distintas, ¿verdad? La más comprensiva, probablemente la más completa de todos, es probablemente la alemana, eso sí, que tiene prácticamente todos los componentes que esos estándares internacionales plantean, y que obligan a las empresas transnacionales, ¿verdad?, las empresas multinacionales, las empresas que están ubicadas en cada uno de esos países, en Inglaterra, en Alemania, etcétera, a velar por lo que pasa en las cadenas de valor. Y entonces, digamos, ya ahí hay leyes muy concretas que establecen, que legitiman sanciones, que establecen mecanismos, etcétera, etcétera. Y digamos que el último componente para tratar de cerrar, digamos, esta visión general, es que desde hace muchísimo tiempo se venían firmando lo que se ha denominado acuerdos marco internacionales, que eran acuerdos que entran dentro del mundo de lo que se llama el soft law o el derecho suave, es decir, que son normas, digamos, de responsabilidad social empresarial, donde las empresas vienen y se comprometen y dicen, yo me voy a controlar a mí misma, y si no me controlo, pues trato de corregirme y demás, pero que no tienen dientes. Finalmente aquí hay un evento que marca un antes y un después, que es la tragedia del Rana Plaza en Bangladesh. El Rana Plaza era un edificio enorme de varios pisos donde estaban ubicados talleres de maquila textil que hacían las prendas de vestir que luego se venden en miles de dólares en París o en la Quinta Avenida de Nueva York o lo que fuera, pero en condiciones terribles que habían venido siendo denunciadas por los trabajadores, por los sindicatos y demás. Pero claro, Bangladesh es un país que no respetaba, como tantos otros, ¿verdad?, como Costa Rica para los efectos, estándares laborales fundamentales.
como regla general, obviamente hay excepciones, estamos hablando de generalizaciones. La situación era tan grave que finalmente ese edificio completo colapsó en el año 2013, murieron como 1.300 personas en el acto y como 2.500 en los meses posteriores fueron los muertos totales. Entonces se generó un escándalo de tal dimensión que las empresas, las grandes marcas de ropa, ¿verdad?, tuvieron que adoptar o adaptar, digamos, esos acuerdos marco internacionales para pasar de derecho suave o de soft law a acuerdos firmados con los sindicatos que tienen dientes, que tienen mecanismos y demás. A partir de eso se empiezan a desarrollar diversos mecanismos y es ahí el punto en el que nosotros estamos. Es decir, ¿qué es lo que sucede? Cuando Oxfam viene acá, igual lo ha hecho Banana Link o Eurobank o tantas otras organizaciones, sobre todo en Europa, todo el mundo está clarísimo que los mecanismos de certificación se desvirtuaron y ya no cumplieron, digamos, aquella finalidad que se buscaba. Y por lo tanto, lo que se plantea es, con esta mancuerna, las leyes de debida diligencia o de compliance que se vienen aplicando o aprobando en Europa dentro del marco de esos principios generales de Naciones Unidas, de la Unión Europea, de la OCDE, de la OIT, es un marco regulatorio que ya le impone a las grandes empresas, incluidos los supermercados, ¿verdad?, el establecer esos mecanismos para velar por lo que sucede en las cadenas. Y paralelamente se vienen planteando acuerdos marco internacionales que recogen, digamos, este tema de darle un papel central a los sindicatos de las personas trabajadoras, por ejemplo, en plantaciones, mecanismos de denuncia, mecanismos de condena, mecanismos de reparación de daños en toda la cadena. Y ahí tal vez yo terminaría con lo siguiente en estos minutitos que nos quedan. Hay muy distintos tipos de cadenas, don Edgar, pero digamos que en términos generales uno puede decir que hay cadenas dominadas por la empresa que produce el producto. Póngale usted Apple, ¿verdad? Y Apple el último teléfono y le pone el precio que quiere y así la gente va a hacer lo que sea por comprar ese teléfono. Pero hay cadenas que no están dominadas por los productores, sino por los supermercados. Ese es el caso, no lo era así antes, pero lo es así ahora. Es el caso de la piña y el banano. Es decir, la determinación de cuál es el precio que se paga por la caja de piña y de banano lo colocan los grandes supermercados en Europa y en Estados Unidos. Entonces, una buena parte del sector empleador latinoamericano ha venido planteando, tanto en piña como en banano, que aquí hay una responsabilidad compartida. Es decir, los empleadores dicen, usted me está exigiendo que yo cumpla con estos estándares y demás, pero el precio que usted me paga por la caja de banano y piña es insuficiente para cumplir con esos estándares. Y por otro lado, los supermercados me dicen, sí, pero nada me garantiza a mí que si yo le ajusto el precio de la caja, eso se va a traducir en mayor cumplimiento de los derechos laborales y estándares ambientales en las plantaciones. Nada me garantiza que usted como empresario no se lo va a echar a la bolsa. Y hay una disputa inclusive en un sector empleador que quiere hacer las cosas bien, pero que necesita condiciones para hacerlas bien, y un sector empleador al que no le importa hacer las cosas bien, trae a los hermanos nicaragüenses como ganado, los busca precisamente porque vienen en condición irregular y por lo tanto les puede violar sus derechos, y inclusive ya ha denunciado, sobre todo en la zona norte, ya con vínculos muy importantes de algunas de estas empresas, ya no solo con un tema de contratistas, sino con vínculos con narcotráfico. Entonces, las condiciones podrían eventualmente de comprobarse este tipo de situaciones. Podría darse una sanción de que se nos haga una advertencia, después de otra advertencia, hasta llegar al final a cerrarle las puertas a la fruta costarricense. Bueno, vamos a ver, recordemos que aquí de lo que estamos hablando es de las cadenas de valor específico, ya no de los países. Es decir, ya aquí no estamos frente a sanciones comerciales para la piña costarricense o el banano costarricense, sino para las empresas o las cadenas de valor. Okay. Es decir, que a palo aguante su vela.
si don Edgar está produciendo piña o banano en condiciones legítimas, con cumplimiento de estándares, etcétera, etcétera, y los sindicatos que están en sus plantaciones lo legitiman, lo corroboran, no presentan denuncias, así que usted no va a tener ningún problema para exportar esa producción. Pero si don Edgar, ya sea en sus contratistas, subcontratistas o en las diferentes partes de la cadena de valor, está produciendo en violación de estos estándares, entonces de la conjunción de esas leyes de debida diligencia, compliance, y de los acuerdos marco que se están impulsando para regular las condiciones en cada sector, por ejemplo, he mencionado el textil, pero también hay iniciativas relacionadas con banano y piña que se están empezando a conversar con los supermercados para regular eso y para establecer mecanismos concretos para que se cumplan. Vincular, y esto es tal vez lo más importante en una cadena como el banano y la piña, vincular el cumplimiento de los estándares concretos en las fincas bananeras y piñeras de los contratistas, subcontratistas, las empresas principales y demás, con el precio que se reconoce en los supermercados, pero ya no con utilizando la idea de las certificadoras, que era lo que ya vimos que no nos sirvió, sino con mecanismos directos donde los trabajadores participan en mecanismos de información con los supermercados, se queja ante los supermercados y eventualmente de demandas ante los supermercados en contra de los productores si violaran esos estándares. Entonces, esto es una nueva realidad de lo que algunos autores han llamado derecho transnacional laboral, ¿verdad? Que es distinto a lo que teníamos y que se construye, se monta precisamente frente a las cadenas de valor y sus características transnacionales, pero que responsabiliza a las cabezas de serie, sean los supermercados o las grandes empresas multinacionales y demás, por todo lo que pasa en la cadena de principio a fin, ¿verdad? Nos queda sumamente claro, Mauricio, realmente el tiempo se nos fue, pero muy claro usted. Aquí tengo una gran cantidad de mensajes donde le están agradeciendo a usted. Quiero leer el último. Giselle Rojas de la zona de San Carlos dice: otro día hablamos también, están hablando de químicos y de explotación laboral, pero también hay que hablar de irregularidades como el manejo de los desechos que nos afectan a nosotros los ganaderos. Bueno, hay que hablar de mucho. Don Mauricio, yo le agradezco muchísimo su participación y espero volver a contactarlo para seguir hablando sobre este tema tan importante, porque hay una gran cantidad de productores que trabajan apegados a derecho. Esos hay que aplaudirlos, y hay otros que no están haciendo las cosas bien, esos hay que señalarlos. Don Mauricio Castro Méndez, doctor en leyes, académico de la Universidad de Costa Rica, especialista en Derecho Internacional, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy jueves de ANEP. Gracias a ustedes y hasta luego. Gracias a ustedes, amigos y amigas, los que nos están pidiendo este programa. No se preocupe, lo pueden encontrar completito en nuestro canal de YouTube, Programa Horizontes. En YouTube búsquenos como Programa Horizontes, ahí sale la imagen de los 16 años que tenemos a la fecha. En YouTube, Programa Horizontes, y en Facebook, facebook.com/inclinada Programa Radial Horizontes. Nos vamos, amigos. Mañana desde Qatar estaremos nosotros transmitiendo con el señor embajador don Mauricio Segura desde Qatar. Los invitamos a un programa especial. ¿Qué es Qatar? ¿Cómo se vive allá? ¿Cuáles son las costumbres? ¿Cuál es el intercambio comercial con Costa Rica? Mañana aquí en Horizontes. Buenos días. Los accidentes ocurren en cualquier momento. Afíliate a Emergencias Médicas al 2290-4444 y aprovecha los nuevos servicios que tenemos para vos. Conversemos. Emergencias Médicas. Médico a tu lado. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Todos somos Unión Médica. Unión Médica Nacional. Somos el sindicato de los médicos y cirujanos de Costa Rica. Unión Médica es orgullo nacional. Estamos en todas partes. Centro 96.3.